Hola comunidad, buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del multiverso del miedo. Yo soy Kai y en esta ocasión vamos a continuar con la tercera y última parte de la historia de la desaparición de Lorita. Espero hayan disfrutado como yo las dos anteriores partes y si no las han escuchado, yo no sé qué están esperando. Pausen este video y vayan a escuchar las dos anteriores para que puedan entender lo que pasa en esta tercera. Aprovechen, traigan café y galletas, pónganse los audífonos y prepárense para entrar en el espacio del terror. Sean nuevamente bienvenidos y comenzamos. Tuvieron que pasar unos días antes de que me decidiera a dar aquel paso que lo cambiaría todo. Y es que la verdad, comunidad, tenía mucho miedo de lo que podía descubrir. Mi vida era totalmente normal, incluso aburrida. Era una chica normal, como mencioné al comienzo del relato, y en un corto espacio de tiempo falleció mi padre, regresamos al pueblo de mi madre, y mi vida se convirtió en una película de terror. Pero soy de las personas que creen que todo pasa por algo y que nuestro destino está escrito, aunque considero que un futuro que puede ser visto es uno que fue hecho para ser cambiado. Y yo tenía que hacer algo. Ya había perdido a mi padre y no permitiría que algo le pasara a mi madre por la ignorancia de mi abuelo, por su egoísmo. Aunque lo entiendo, no sé lo que hubiera hecho yo en su situación. Quizá pensó que aquel acuerdo era solo de palabra y que no llegaría el momento en que tendría que pagar. A veces, a veces nos engañamos cuando deseamos algo con todo el corazón y tenemos la esperanza en que se cumpla, pero a la vez, con tal de que suceda, nos engañamos en algunas otras cosas, como cuando idealizamos a una pareja y nos engañamos y nos negamos a ver sus defectos, o cuando hacemos algún tipo de pacto con la esperanza de que nunca se ha cobrado. Finalmente, una mañana salí muy temprano con dirección a casa de Eugenia. Le conté todo lo que había pasado en las últimas semanas y me habló de una anciana que había muerto un par de años atrás en la orilla más alejada del pueblo, al lado completamente opuesto a la casita de mis abuelos. Pero decían que esa señora tenía una nieta que, aunque era muy joven, tenía grandes dones de clarividencia. Pero comunidad, ¿acaso no lo parecía ya? Todo lo que les relaté. No tenía nada que perder, así que emprendimos la marcha con destino a su casita con la intención de que nos alcanzara el día. Llegamos muy cerca de las 12 del mediodía. La cabaña estaba en lo alto de una lomita rodeada por árboles enormes que daban sombra a todo el lugar y lo hacían parecer uno de esos bosques tétricos y lúgubres de las historias. Sin embargo, algo en mi interior me hacía sentir que era seguro. Tomé a Eugenia por la mano y nos dirigimos a la puerta de aquella casa. De no ser porque había algunas aves de corral y un par de chivos, podría haber jurado que estaba abandonada. Toc toc, toqué 2 veces la puerta, pero no hubo ninguna respuesta. Nuevamente y de manera insistente toqué la puerta, esta vez con más fuerza. De pronto solté una leve risa para mí misma y me dije en voz alta, bueno, ya encontré mi vocación. Podría ser cobradora de deudas. Pero Eugenia, que estaba a mi lado y que permanecía tensa hasta ese momento, me escuchó y soltó una gran carcajada que no supo disimular. En ese momento la puerta se abrió, cuando menos lo esperábamos, y frente a nosotros estaba una jovencita de piel muy pálida, casi fantasmal, largo cabello rubio y ojos de un azul penetrante que parecían sacados del fondo del mar. Aquella figura casi etérea de una niña con el rostro de una muñeca y con una mirada tan penetrante y severa que de no haberla visto en su totalidad podría haber jurado que eran los ojos de una mujer de mucha mayor edad. No sé cómo explicarlo, comunidad,
pero de alguna manera su mirada transmitía paz y mucha sabiduría. Se me quedó viendo con mucha curiosidad y sin permitirme decir nada, me dijo, vienes de parte de Lorena, ¿verdad? O Lorita, como siempre la llaman tus abuelos. Cuando le escuché decir eso, sentí un calofrío que recorrió todo mi cuerpo, y le dije, ¿cómo sabes de ella? ¿Quién eres? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro y me dijo, soy a la que vienes a buscar. Adelante, pasa, pero tú sola. Tu acompañante debe esperarte afuera. Eugenia, que tenía un rostro muy serio, pero a la vez sereno, asintió con la cabeza y me dijo, anda, ve por tus respuestas, yo aquí te espero, no te preocupes. Entramos en una pequeña sala de la casita, donde lo primero que noté fue un olor muy penetrante a hierbas e incienso. Dos pequeñas sillas alrededor de una mesita de madera y una más al fondo en la esquina de la habitación, cerca de una chimenea que tenía una olla al fuego. Adelante, siéntate, me dijo. Así como tú fuiste visitada unas noches atrás, tu tía también vino a verme. Desde muy pequeña veo a las personas que ya no están en este plano, pero por alguna razón tampoco han podido trascender. Algunos son lo que tú llamarías buenos y otros no tienen buenas intenciones, pero con los años he aprendido que todos quienes se me presentan siempre quieren algo. Primero te quiero dejar muy claro que yo no tengo el poder para romper un pacto en donde yo no estuve presente ni he tenido que ver. En el terreno de lo trascendental, las cosas suelen ser mucho más sencillas que en lo material. Si se hace un pacto, se debe cumplir. Es así de sencillo. Pero puede, sin embargo, y déjame terminar, por favor, nada impide que puedas hacer, ¿cómo decirlo? Un cambio en el pago. Muchas veces, y como en el derecho, una palabra en dicho pacto que tenga diferente significado basta para que puedas hasta cierto punto manipular el resultado. Lorena me hizo saber algo y lo he estado pensando durante estos días a fin de ayudarte. También hablé con mi abuelita, que fue quien junto a tu abuelo ofrecieron en pago a tu madre para que tu abuela pudiera salvarse del mal que la aquejaba. Pero en ese momento mi abuela preguntó, Cipriano, la entidad pide a cambio de la vida de tu mujer y de tu hija, que esa criatura que lleva en su vientre sea consagrada a ella, y le pertenezca para siempre si te cumple tu deseo y son arrebatadas de las manos de la muerte. Es tu decisión, vida por vida. Y tu abuelo, ya sin opciones y desesperado, tan solo repitió, sí, sí, vida por vida. Entonces mi abuela dijo, este es el pacto que te ofrecemos, oh gran elemental que guarda nuestro pueblo. Salva ahora la vida de la madre y la hija, y tendrás el derecho a tomar para ti la de la hija cuando llegue el momento. En ese momento realizó un corte en la mano de tu padre y vertieron un poco de su sangre en un pequeño cuenco que junto con unas hierbas fue depositado a los pies del roble que está en los terrenos de tus abuelos. Con ese pacto fue sellado, sin embargo, y algo que tu madre nunca supo y la criatura nunca quiso reconocer, fue que la deuda fue pagada años atrás, pues Lorena, en su infinito amor por tu madre, ya que su lazo familiar hacia ella era tan fuerte, decidió pagar con su propia sangre por la vida de su hermana. La criatura no lo quiso tomar así, pero como dije antes, en el mundo de lo espiritual, las cosas son más fáciles. Ella pidió la vida de una de las dos y se le otorgó, pero tomó sin derecho la de una tercera y la deuda ha sido saldada. Solo tienes que recordárselo. Por eso, aunque atacó a tu mamá, nunca pudo ir más allá, porque aunque llena de odio siempre estuvo acechando, nunca tuvo el verdadero poder para tomar su vida, y solo la ha atormentado. Pero tampoco ese derecho tiene ya, y Clarita será el conducto para recordárselo.
Deberás hablar con tu abuelo. Tendrás que ser muy clara con él si quieres que todo esto termine. Tienes que decirle lo que te he contado. Necesita de nuevo y de manera voluntaria ceder un poco de su sangre que colocarás en el cuenco que te otorgo con esas hierbas e incienso que replican aquella noche en que se realizó el pacto original. Pero deberás estar presente, o tú o tu madre que es la involucrada, o tú, que de alguna manera naciste tan y tan parecida a Lorena. Y no fue casualidad, sino el destino quien así lo decidiera. Tú, la que llevas en tu rostro y en tu voz, quien deberás recordarle que fue con la sangre de tu tía, alguien como tú que por amor a tu madre estuvo dispuesta a darlo todo. Deberás exigir que reconozca que ya no se le debe y que por fin las deje en paz. Lorena no lo sabía, pero al dejarle a su más preciado objeto, su muñeca, a tu madre, le dejó también una parte de sí y un conducto para recordarle al elemental que ya todo está saldado. Ahora depende solo de ti y de tu voluntad que todo salga bien y que esto no termine en una tragedia, pues aunque ciertamente ya no tiene el derecho de tomar ninguna de sus vidas, si te pones frente a ella, si tiene el poder para tomarlas a la fuerza, y por desgracia, el guardián de tu madre ya no está para protegerles. Lobo, susurré. Así es, respondió, su amigo fiel que sirvió a Lorena para ayudarle a rescatar a tu madre y protegerla la noche en que ella se sacrificó. De esta forma, también tu tía por fin podrá descansar en paz y finalmente trascender. Y quién sabe, quizás también tu abuelo pueda perdonarse. Todo esto parecía una locura. La sola idea de llevar a cabo todo aquello me parecía descabellado. Pero recordé los ojos de mi madre al contarme aquellos recuerdos, su cara de angustia y sus manos temblorosas, cuando rememoraba aquellos años de juventud, cuando perdió a su hermana. Entonces me levanté de mi asiento y asentí. Sea pues, dame los detalles y se hará como lo indiques. Y gracias de verdad por lo que estás haciendo sin siquiera conocernos. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, a veces los errores de los padres se heredan a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y mi abuela se equivocó con ustedes, así que se los debo. Gracias, aún así repetí. Y ella sonrió. Terminamos de afinar rápidamente los detalles. Me entregó el pequeño cuenco con la preparación para el ritual y salí deprisa a encontrarme con Eugenia para partir con destino a la casa de mis abuelos. Era momento de enfrentarlo y de que él se enfrentara a la verdad de su pasado. Un par de horas después estábamos llegando a la casa de los abuelos. Eugenia me abrazó muy fuerte y me dijo, amiga, hasta aquí termina mi papel. Quisiera ayudarte más, pero considero que este ya es un asunto familiar y yo solo estorbaría. Le agradecí y devolví el abrazo, prometiéndole vernos al día siguiente y pidiéndole que por favor hiciera oración por mi madre y por mí para que todo resultara bien. Entré en la casa de mis abuelos y fui derecho a la habitación de mi abuelo Cipriano, quien se encontraba de rodillas frente a un enorme crucifijo que tenía sobre la cabecera de su cama. Escuchó mis pasos y levantó una mano haciendo la seña de que lo esperara un momento. Unos minutos después se persignó y se puso de pie. En ese momento, teniéndolo parado frente a mí, noté su mirada cansada, triste, como si todo rastro de alegría se hubiera escapado. Me miró con sus ojos serenos y me dijo, dime Liliana, abuelo, tenemos que hablar sobre mi tía Lorita. Y lo miré muy fijamente. Creo que en cuanto escuchó su nombre, todo su pasado cruzó por sus ojos en un solo segundo, y supo que había llegado el momento en que debería rendir cuentas por sus acciones. Agachó la cabeza y respondió, ¿qué sabes de mi Lorena? Dime lo que sea, te ayudaré, Liliana. Ya no sirvo para mucho, pero todo lo que esté en mis manos, incluso mi vida si es necesario, está a tu disposición. Sentí una gran tristeza de escuchar sus palabras. Cuánto tiempo había sufrido ya por aquella mala decisión de la que seguramente vivió arrepentido.
cuánto más podría sufrir y callar con todo aquello. Sin titubear le dije, hace muchos años cometiste un grave error tratando de hacer un bien. Tengo conocimiento de todo lo que sucedió. No me preguntes cómo, pero lo sé. Y necesito de tu ayuda si hemos de solucionar aquel error de una vez por todas. Dime, hija, lo que sea, respondió con un tono de desesperación y esperanza a la vez. Recuerda que aquella noche frente al roble de su terreno, usted se dio un poco de sangre para formar un pacto con la entidad que se dice que resguarda estas tierras. Él me miró evidentemente avergonzado, pero asintió con la cabeza. Bueno, abuelo, es el momento de que vuelva a sangrar, pero esta vez para poner punto final a aquella historia. Quiero que sepa que no lo juzgo por nada, no soy quien para hacerlo, y que estoy consciente de que todo lo hizo tratando de hacer un bien, aunque todo se haya torcido después. Le conté todo lo que había estado pasando, y aunque viejo y cansado, estuvo muy consciente de todo. Era claro que su mente estaba lúcida como en aquellos años en que todo sucedió, y que quizás ni una noche había dejado de recordarlo y de sufrir por su error. Saqué de mi mochila aquel pequeño cuenco que de inmediato pareció reconocer. Entonces, sin decir una palabra, abrió un pequeño cajón del lado de su cabecera y tomó un cuchillo. Se hizo un corte en la palma de la mano. La sangre emanó de su herida y cerró su puño sobre el cuenco, dejándola caer hasta que unos segundos más tarde le dije, debería de ser suficiente, abuelo. Cúbrase esa herida, por favor. Lo demás he de solucionarlo yo. Luego lo miré bajar la cabeza y dejarse caer sobre su cama, como si no tuviera más fuerzas. Entonces me acerqué a su cabecera y tomé su viejo rifle, aquel que mi madre me había hablado y le había servido para defenderse tantos años atrás. Después fui a la habitación de mi abuela y le pedí un poco de agua bendita que ella siempre tenía, pues gustaba de bendecir su habitación cada noche antes de acostarse. Por último, entré en la de mi madre y sin decirle nada de lo que tenía pensado hacer, busqué entre sus cosas donde guardaba sus recuerdos y sus objetos más preciados. Ahí encontré a Clarita, la vieja muñeca de mi tía Lorena, ya muy desgastada, pero entera y bien cuidada. La metí en la mochila y ahora sí, con el agua bendita, el rifle y Clarita y el cuenco en mi poder, partí por la brecha hacia el terreno de mis abuelos. Mientras subía por aquella brecha, muchos pensamientos inundaban mi cabeza. Pensé en Yasmín y mis hermanas. Pensé en mi madre. ¿En qué pasaría si todo saliera mal y no podría volverlas a ver? ¿Acaso soportarían otra pérdida así? Me detuve por unos segundos para mirar atrás, y luego retomé el camino sin dudar y sin volver a mirar atrás. Estaba decidida a salvar a mi madre, a terminar de una vez por todas con esta pesadilla, y librar directamente a mis pequeñas hermanas de tener que vivirlo también y sentirse perseguidas. Cuando llegué al terreno del abuelo, lo primero que vi frente a mí fue aquel enorme roble en el centro de la parcela, enorme e imponente como lo había descrito mi madre días atrás. Me acerqué temerosa, pero no podía percibir ningún peligro alrededor. De hecho, todo estaba extrañamente tranquilo. Demasiado tranquilo, pensé. En ese momento recordé lo que me contó mi madre, aquella sensación de vacío, sin sonidos de ningún tipo. Me di cuenta que ahora era yo quien estaba en ese espacio que ella había descrito. Sentí mucho miedo y un enorme escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero me armé de valor y me apresuré a acercarme al roble. Saqué la muñeca, el cuenco y un pequeño encendedor de mi mochila. Encendí el incienso en el cuenco y embarré con la sangre del abuelo ya coagulada la pequeña ropita de la muñeca. Los dejé al pie del árbol y retrocedí rápidamente y estando alerta, con el rifle bien sujeto con ambas manos. Yo nunca había usado un arma, creo que lo llevaba solo para darme algo de seguridad, pero de nada me hubiera servido. De pronto aquella risa que describió mi madre. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Vienes voluntariamente a ofrecerte en sacrificio? Y volvió a reír.
Me llamo Liliana, grité, hija de Lucrecia, sobrina de Lorena y nieta de Cipriano. Su sangre corre por mis venas y estoy aquí en su nombre, pero no como sacrificio. Vengo a cerrar un trato que tú cerraste hace mucho tiempo y que te has negado a reconocer. ¿De qué hablas, niña? ¿Quién te crees para darme órdenes? No son órdenes, respondí. Evoco el sagrado derecho a la vida, que nos concede Dios y por sobre quien no existe nada en el universo. Una vida te fue consagrada en este mismo sitio hace muchos años, una vida que aceptaste cuando aceptaste el pacto, y una vida ya has tomado también en este mismo sitio, una vida de la misma sangre de la que se te ofreció. ¿Acaso no reconoces mi rostro? ¿No percibes el olor de esa sangre en el cuenco? Mi padre te ofreció una vida, pero mi tía, la que era igual a mí, se sacrificó para saldarla y la tomaste. Ya nada se te debe. Te pido, y estoy en mi derecho de hacerlo, que nos dejes en paz. Si te niegas, tú misma estarás rompiendo las reglas y faltando el respeto a todo lo sagrado. Nunca más tendrás derecho a llamarte elemental, si ni siquiera eres capaz de respetar tus propias reglas. En ese momento todo fue silencio. Parecía que se había ido y ya no había ninguna presencia ahí. Me sentí aliviada y creí que todo había terminado, cuando de pronto sentí unas manos con unos dedos largos apretar mi garganta con mucha fuerza. Mis pies se elevaron del suelo y sentí que el aire se me escapaba y no podía respirar. De pronto su oscuro rostro y sus ojos malditos inyectados de sangre y llenos de ira frente a los míos, y un alarido ensordecedor lleno de rabia. Malditas, son unas malditas. Me han engañado y yo, yo caí y he de cumplir. Eres muy valiente y temeraria para ser tan insignificante. Por lo visto es algo de familia. Todas ustedes son especiales. De pronto mis pies volvieron a tocar la tierra y el aire llenó mis pulmones. Comencé a toser. Que así sea, pues. La deuda ha sido pagada con la sangre de Lorena. Pero debo pedirte algo más. Entrega esta muñeca a una de tus hijas cuando las tengas. En cada generación por venir deberá una venir a este sitio y traer a la muñeca o parte de ella si con el tiempo se desgasta y ofrecer inciensos y un poco de su sangre en el cuenco como recordatorio de que se les otorgó una oportunidad y de que cumplí mi palabra, así como de que estas tierras son tan mías como suyas, pues existo en ellas desde antes que el pueblo fuera fundado. Aún con dolor en la garganta susurré, y así será. Me aseguraré de que la historia se cuente en cada generación, te lo prometo. Aunque cuando yo ya no esté, no te puedo prometer que alguien venga, pues quizás no crean, pero hasta el día de mi muerte así se hará, y será mi voluntad que después de ella siga así. En ese momento los sonidos de la naturaleza volvieron, y fue entonces que me di cuenta de que me hallaba rodeada por mis hermanitas, mi abuelo y mi madre. Me encontraba en el piso y mi madre me estaba poniendo alcohol y echando aire. ¿Estás bien?, me dijo, con cara de preocupación. Eugenia nos contó que vendrías para acá, y tu abuelo no pudo quedarse callado, y venimos todos. Te encontramos desmayada en el suelo con la muñeca en tu mano, pero cuando veníamos subiendo por la brecha, estamos seguros, todos vimos que alguien estaba cerca de ti, que se alejó rápidamente hacia el roble. ¿Qué pasó, Liliana? Cuéntame. Sonreí y la abracé, y le dije, solo quiero descansar, madre. Ya todo va a estar bien. Mi tía, tu hermana Lorita, nos salvó a todos mucho tiempo atrás. Y esa es mi historia, comunidad. Quizá nadie me crea,
pero lo viví y no tengo por qué mentir. Deseaba mucho compartirla y así lo he hecho porque quiero que se sepa que aún existen seres sobrenaturales que resguardan algunos sitios, que son celosos y en ocasiones hasta malignos, y que no se debe pactar a la ligera porque puede salir muy caro el error y condenar incluso a todos a quienes aman. Aún así, seguimos viviendo aquí. Ahora todo está muy tranquilo y las cosas se han normalizado, y por alguna extraña razón me he sentido más cómoda viviendo aquí en el pueblo. Tengo la esperanza de que todo se va a normalizar y saldremos adelante, de que mi padre nos vigila desde el cielo, al igual que mi tía Lorita, que por fin sabemos dónde está y que ya puede descansar en paz. Y así, comunidad, llegamos al final de este tercero y último episodio en el relato de la desaparición de Lorita. Espero les haya gustado mucho, espero hayan escuchado los dos primeros capítulos y si no es así, los invito a que lo hagan. La verdad vale la pena siempre que le pongan atención y estén pues listos a los detalles. Gracias por acompañarnos, espero que me puedan apoyar con su like y su suscripción, así como compartiendo a más personas que gusten de este tipo de contenido. Y les recuerdo que vamos a estar nuevamente más activos, subiendo de 2 a 3 capítulos por semana para que estén muy atentos en lo que pues dejamos unas fechas fijas para el canal. Gracias nuevamente, les recuerdo, yo soy Kai y hasta la próxima.